¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Bernal, yo soy psicólogo, terapeuta familiar, con algunos ya varios años de experiencia en cuestiones de diversidad, perspectiva de género, derechos humanos, construcción de relaciones saludables, em, y un extenso temas relacionados con el desarrollo humano. Y pues más bien tengo la oportunidad y la grata experiencia de poder compartir con ustedes algunos momentos para poder hacer algunas reflexiones con relación a las familias homoparentales y, y cómo poder hacer abordajes con este tipo de familias en la actualidad, ¿no? Hay cada vez una mayor duda, una creciente saturación de prejuicios o de mitos alrededor de lo que pudiera estar sucediendo en las familias y que creo que vale la pena que con una visión tan multidisciplinaria como tenemos en este seminario, poder aportar con algo de lo que humildemente pueda yo transmitirles, podría ser muy útil para su formación. Em, pues me gustaría poder invitarles a que en algún punto vayan recapitulando algunas ideas, algunos conceptos, que vayan bajando hacia sus realidades, algo de lo que vamos a estar platicando, porque sobre todo mi intención con esta información que les he preparado es que además de prepararnos para los retos que pudiera tener la atención a las familias homoparentales, pues que también podamos nosotros hacer una reflexión personal sobre lo que estamos haciendo de manera cotidiana, cómo estamos enfrentando nuestra realidad y cómo podemos ir haciendo que nuestras familias particulares de cada una de nosotras sean más saludables y sean, pues por supuesto, espacios seguros. Me gustaría poder comenzar con aclarar algunas cosas que creo que son relevantes, sobre todo en la realidad que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son los alcances, los límites que tenemos con esta sesión que vamos a tener el día de hoy? Lo tengo ahí escrito, creo que me parece útil y un poco relevante, pero yo solamente quiero compartirles que hay dos elementos que desde mi parecer pueden resumir esto que les comparto en la diapositiva. Lo primero es que tengamos esta visión crítica, que podamos identificar que hay muchas cosas que voy a poder compartirles, pero habrá muchas otras más que por tiempo, por nivel de profundidad, no voy a poder mencionar. Y que eso no significa que no se estén tomando en cuenta. Y hay otras que voy a obviar porque pues necesito hacerlo para poderle dar fluidez y atención a los otros temas por los que vamos a platicar. Entonces, quizás haya faltado algo, quizás haya sobrado algo, según el gusto y la formación de cada persona, de cada uno, cada una de ustedes. Pero en realidad la intención de todo esto es ser solamente el pie, un aliciente, una motivación para que sigamos formándonos y sigamos creciendo. Seguramente habrá otros procesos, otros especialistas, otras experiencias que tengamos que vivir para poder mejorando lo que estamos haciendo ahora, pero sigamos haciendo lo que ya estamos haciendo bien. Y esta es la otra parte que me gustaría compartirles. Creo que también es muy necesario darnos cuenta cómo estamos nosotras, nosotros, cómo nos estamos cuidando. Vamos a hablar de familias, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de retos y de mitos, pero en todo este camino, lo que me gustaría que ustedes pudieran ir reconociendo es en ustedes mismos, en ustedes mismas, pues qué hay de lo que estamos hablando y cómo esto ha ido también formando su visión, su familia, su autocuidado. Y procuremos no hacer cosas que nos lastimen, procuremos no dañarnos a nosotros mismos por falta de probidad. Entonces, esto es algo que como profesionistas nos sirve, pero también como personas nos sirve. Pues bien, empecemos entonces con el tema que nos atañe en estos momentos. Em, Creo que para poder hablar de los mitos y los retos que enfrenta una familia homoparental, pues tenemos que empezar a pensar un poco o regresar un poco hacia, pues, qué es la familia o de dónde viene esta situación de las familias homoparentales. Y aunque no voy a profundizar en esos temas, van a ser pinceladas de lo que vamos a estar
dialogando, creo que sí me parece importante invitarles a que pensemos o escuchemos esto que vamos a estar dialogando con una perspectiva de género, que es importante. Y esto, para que podamos hacer esto, lo que les propongo es que pensemos en esta pregunta. ¿La familia es un espacio seguro y acogedor? Nótese que no estoy preguntando si debería ser un espacio seguro. Estoy asumiendo, pero entonces estamos cuestionando si lo es, si es un espacio seguro para el desarrollo de todas las personas que integran el sistema familiar. Y si nosotros partimos de ahí, entonces podemos mirar con una reflexión más profunda sobre lo que entendemos por lo femenino y por lo masculino. Podemos empezar a darnos cuenta lo que implica socializar en esta cultura, en esta sociedad, porque socializamos con base en el género. Hacemos las cosas con base en el género, tenemos expectativas con base en el género. El proyecto de vida se traza, el curso y trayecto de vida se traza con base en el género, a ciertos criterios, a ciertos cánones. Y es que la familia es un ordenador social en esta cultura. Pero además es importante que reconozcamos que la familia es un ordenador social, pero binomial. En nuestra cultura, en nuestra socialización, tal cual la pensamos, nos viene a la mente este binomio hombre-mujer. Pero además no dejemos de pensar, recuerden la perspectiva de género, no dejemos de pensar o no obviemos que el binomio es casual, no solamente es hombre-mujer. Estamos hablando de que este binomio tiene una dosis de poder metido ahí. Y entonces cuando hablamos de hombre y mujer estamos haciendo una referencia de que la definición de hombre es todo aquello que no sea mujer. Y esto es importante porque en esta cultura heteronormada, el tema de ser hombre y ser hombre es no ser mujer, es lo que permite este desbalance en el ejercicio del poder en las relaciones, en los sistemas, por supuesto en las familias. Y entonces hace que quien no esté en esta categoría que resguarda el valor importante o que resguarda el poder, entonces quien no está ahí puede ser perseguida, perseguido, será discriminado, tendrá la vivencia de la homofobia y además podrá ser objeto de la violencia simbólica, emocional, física y hasta sexual. Esta es la razón de estas circunstancias, esta dicotomía. Pensemos que en este mundo heterosexual, como lo estamos definiendo con este régimen político, la única sexualidad posible es la de la reproducción. Y en este contexto es donde se insertan las familias homoparentales. Se podrán dar cuenta que no es poca cosa y que no es algo sencillo. Estamos partiendo entonces de que hay un entorno que ya tiene una estructura, con una estructura de poder, política, económica, que dicta qué debe hacer, cómo debe hacerse, quién lo debe hacer. Y entonces las familias homoparentales van a insertarse en estos procesos em, y se están insertando en estos procesos con una fuerza de resignificar, con un poder y una motivación de transformar y mejorar lo ya establecido. Pero como siempre, transformar lo ya establecido es complejo. Aquí vienen algunos de los primeros retos y vienen algunas de las primeras diferencias y mitos alrededor de esto, y aquí podremos ir hilando de alguna manera los pensamientos que seguramente ustedes ya están teniendo o les está despertando esto que estamos hablando. La familia se desarrolla en un contexto, todas las familias, todos los tipos de familia, porque no solo hay un tipo de familia, y no solo estoy hablando de las familias homoparentales, aún en las familias donde la pareja es hombre-mujer, hay diversos tipos de familia. Todos los tipos de familia se desarrollan en un contexto y es importante reconocer que ese contexto, que ese entorno facilita y dificulta ciertas cosas. Em, y entendamos que esa dificultad, que esa facilidad para hacerlo, pues dependerá de la estructura previa. Es decir, todas las familias vienen de otras familias previas, vienen de una vivencia de lo que es ser parte de una familia con antelación.
Y cuando una persona decide formar una nueva familia, que la familia empieza con la pareja, traerá al presente todo eso que ya aprendió, todas esas formas de relacionarse, todas esas formas de darle un valor, de asignar qué es lo importante y qué no es lo importante, cuáles son los prejuicios, qué sí debería hacerse y qué no debería hacerse, empezando en la relación de pareja, y ahí surgen diversas complicaciones a la hora de formar una pareja saludable, y posterior em, trascendiendo esta etapa de este ciclo de la pareja, cuando viene la incorporación de los hijos, pues entonces transmitir estos valores, esta estructura de la pareja hacia los menores, los niños, niñas y adolescentes. Y es aquí donde en el contexto podemos empezar a encontrar evidencias de cómo vamos creando las familias. Cuando una pareja se empieza a formar, lo primero que escucha son consejos de su familia, de las personas cercanas, amigos, amistades, colegas de trabajo. Y algo que se repite de manera constante es este consejo de piénsalo bien porque no es un juego. O ten en cuenta que esto ya es adquirir una responsabilidad. eh, en el mejor de los casos les dicen una responsabilidad distinta, como si estar soltero no fuera responsable, ser responsable, ¿no? Aquí vayamos pensando en estas categorías de valor. Em, Además, estos consejos de es un gran compromiso casarse, formar una familia. Y evidentemente tiene su razón de ser, es decir, no solo es el contexto histórico y no solo es esta estructura de poder en términos del género, también es que hay una experiencia y una vivencia de cada familia hacia atrás, de todo lo que le tocó enfrentar y de todas las dificultades que tuvo para poder asentarse como una familia, como una pareja y previamente como una persona soltera individual con la estructura suficientemente sólida como para elegir crear esas siguientes metas, ¿no? Llegar a esas siguientes etapas. Entonces, si ya una familia se desarrolla en este contexto y entonces vive estas dificultades y el contexto inmediato le va a presionar, por decirlo de alguna manera, a pensarlo bien, a identificar las dificultades a las que se va a enfrentar, pues una familia diversa, como en este caso estamos hablando del homoparental, además de esas dificultades que ya le tocó vivir y que le tocará vivir, se va a enfrentar a otro tipo de dificultades, ¿no? Y que serán preguntas y opiniones. Esto anótenlo por ahí, resguárdenlo en su memoria porque va a ser una constante en lo que vamos a dialogar. Los retos de las familias homoparentales va a ser todo lo que ya una familia vive, más las opiniones y las preguntas de las personas cercanas. Una de las más importantes será si la familia homoparental es el círculo más apropiado para el desarrollo de los menores. Esta pregunta que puede ser emitida desde la familia cercana como una genuina expresión de preocupación. También podría estar inserta en el discurso legal o también podría estar inserta en el prejuicio cultural. Y, y, y pensemos que no solamente estamos hablando, en el mejor de los casos, de una preocupación genuina por el bien del menor, sino que además estamos presuponiendo, esto ya estamos entrando en el terreno de los prejuicios, presuponiendo que hay ciertos géneros o la combinación de ciertos géneros que hacen que el desarrollo, la maduración de una familia y el desarrollo de un menor sea más eficiente que otros. Y esto vuelve la experiencia de construir una familia homoparental mucho más complejo. Esto es parte de los retos a los que se está enfrentando una familia homoparental hoy en día. Y aquí vale la pena, como un asterisco, poner que las familias homoparentales no son una realidad de hoy. Conforme se han construido y se han desarrollado las familias, han existido las familias donde personas del mismo sexo conviven con una relación amorosa, con una relación afectiva o erótico-afectiva, que se hacen cargo de menores. No es la primera vez en estos tiempos donde estamos viendo a las familias donde los padres son personas del mismo sexo o las madres, ¿no?
Lo que sucede es que la época y la manera de mirarlo hoy en día es diferente. Pero esto no es que exista recién ahora. Seguramente, si apelo un poco a su reflexión, a sus recuerdos, a su memoria, podrán identificar en alguna familia, quizás en la suya, quizás en alguna cercana, aquella tía, aquel tío que ha tenido su mejor amiga, su mejor amigo de toda la vida, que se terminó haciendo cargo de sus sobrinos por las razones más variadas, y que terminó educando a los hijos de la hermana del hermano en compañía de su mejor amiga o de su mejor amigo, o que es la madrina o que es la tía con su amiga que va a todas las fiestas. Esto no es de hoy, ¿no? Sin embargo, ese es un reto que siempre han tenido que vivir estas familias. Antes, porque no se les llamaba familias homoparentales. Hoy en día lo estamos haciendo así y es una ganancia, es importante poder nombrar las cosas. Em, pero más allá de eso, em, las dificultades a las que nos enfrentamos como familias a la hora de estructurarnos y de construirnos, compartiremos con las familias heterosexuales mucho de ello, porque estamos insertos en los mismos contextos culturales, sociales, las dificultades económicas, las dificultades del desarrollo y el progreso profesional, las dificultades de cumplir las metas en nuestro proyecto de vida, de cumplir expectativas de la otra persona o de la familia de la otra persona, más lo que ya les comentaba, ¿no? El juicio, las preguntas o las opiniones de las otras personas. Y es que en estos contextos, la familia homoparental al final pareciera que siempre está bajo el escrutinio de la sociedad, siempre está bajo la lupa de las otras personas, porque está todavía esta visión, esta perspectiva o esta lectura de que si algo malo sucede, tendrá que ver con el género de los padres, ¿no? Cosa que no hacemos con las familias heterosexuales. Es decir, pensamos en las dificultades de una familia y no necesariamente lo atribuimos a que tuvieron un papá y una mamá. Em, pero cuando pensamos en una familia homoparental, si hay dificultades en la familia, lo primero que va a suceder, que es nuestro primer reto no hacerlo, es pensar que esas dificultades son resultado y tienen su origen en el género de los padres. Y es que acá hay que reconocer que todas las familias tienen sus propios recursos. Todas las personas tienen recursos para salir adelante. Estas personas de las que yo les hablaba, que pueden existir en sus memorias, en sus recuerdos, estas parejas que nunca se pudieron nombrar parejas, que siempre fueron mejores amigos, comadres, compadres, ¿no? Eh, Echaron mano de todos los recursos que tenían en ese momento y hasta donde les permitía el contexto para poder desarrollarse lo mejor posible. Y entonces aquí vale la pena hacer otra mención importante. Todas las familias pasan por ciclos similares. No son ciclos estáticos, no son ciclos que todas las familias deban pasar forzosamente, Em, pero sí es algo que nos sucede según nuestra cultura y nuestra manera de ver el mundo, de nuestra realidad occidental. Y entonces hay un ciclo vital que la familia va construyendo, que es lo que les mencionaba hace un momento. Cuando somos niños, niñas, adolescentes, aprendemos lo que nos enseñan nuestros padres. De ahí vamos a traer las maneras de dar amor y recibir amor. De ahí vamos a traer los lenguajes del amor. ¿Cómo se expresa el amor? Si es a través de la empatía o es a través de la violencia. Si es a través de la agresión o de la distancia o del diálogo o del reconocimiento. Y llegará un momento en nuestro desarrollo personal, entrada más o menos la adolescencia, en donde empezaremos a construir nuestra identidad y empezaremos a identificar hacia dónde va dirigido nuestro gusto erótico afectivo, hacia dónde podemos ir creando las vinculaciones afectivas, quién será nuestra posible pareja
o el género de nuestra posible pareja, y en ese momento vamos descubriendo cómo podemos ir aterrizando todo eso que aprendimos en una vivencia que nos permita trascender esta etapa, porque en algún punto vamos a empezar a crear una relación de pareja. Y en la relación de pareja vamos a empezar a depositar, vamos a traer todo lo que aprendimos de nuestra familia, de cómo se relacionaban nuestros padres, de cómo se relacionaban con nosotros, entre ellos y con nosotros. Y lo que aprendimos en nuestros círculos cercanos, por supuesto, ¿no? Y es con este bagaje que en algún punto decidiremos formalizar esta relación, ya sea de manera legal, formal o simbólica, el matrimonio, y en algún punto siguiente, la elección de la maternidad o de la paternidad. En este ciclo ustedes podrán identificar que nuevamente todas las familias vamos atravesando por las mismas dificultades, porque son inherentes a nuestro desarrollo como seres humanos, como personas que estamos en esta cultura y en esta sociedad. Pero otra vez, las dificultades que naturalmente vamos a estar experimentando todas las personas en todos los tipos de familia se van a ver potencializadas, estas dificultades se van a ver incrementadas por las circunstancias externas. Algunas de las dificultades que todas las personas pudieran vivir o todos los tipos de familia pudieran vivir es que quizás no todas las familias estén de acuerdo. Recuerden estos casos, piensen en estos casos, ya sea personales o que los hayamos visto, insisto, en donde el matrimonio se dio a costa de la familia del papá o de la mamá, porque no estaban de acuerdo con esa pareja. Y entonces desheredaron al hijo o a la hija si se casaba. Em, o tuvieron hasta que cambiar de residencia porque toda la familia no los apoyó, porque no estaban de acuerdo por nivel socioeconómico, por nivel educativo, por raza. ¿No? Y entonces estas familias han tenido que construirse desde el mantenimiento de esos recursos, de esas relaciones o la distancia de esos recursos y esas relaciones. Ahora pensemos en las familias diversas, en las familias homoparentales, en donde este tipo de dificultades es más probable que sucedan y entonces tendrán que construirse lejos de esos recursos y lejos de esas relaciones y tendrán que empezar a construir nuevas relaciones y hacerse de nuevos recursos que les permitan no solo empezar de cero, por decirlo de alguna manera, sino hacer frente a la distancia de lo que en algún momento tuvieron. Y es que entonces esta nueva estructura tendrá que ser lo suficientemente fuerte como para poder responder preguntas. Es decir, además de las dificultades a las que ya hemos visto que se enfrenta la construcción de cualquier tipo de familia, nuevamente vienen las opiniones y las preguntas, ¿no? Y entonces empezamos nuevamente a cuestionar y a poner en duda si es algo que va a funcionar, si es algo que se va a mantener, si la relación en realidad va a superar la prueba del tiempo, ¿no? Porque asumimos que a lo mejor no lo va a hacer porque son del mismo sexo. Em, Porque no hemos visto las estadísticas de divorcios, por ejemplo, ¿no? De las relaciones heterosexuales, quizás. Pero aquí me gustaría, por ejemplo, hablarles de Gabriel, este chico que tenemos en la imagen, que él fue adoptado por 2 padres en España, y si en algún momento tienen la oportunidad, vean su testimonio, hay una entrevista muy agradable, muy linda en Internet. Él se ha dedicado a hacer activismo con relación a las familias, con relación a lo que es ser parte de una familia diversa, de una familia homoparental. Em, y él mismo decía que, lo que más le ha costado, no en términos de dificultad, de peso emocional, pues vaya, sino lo que más recurrente le ha sucedido es tener que enfrentar los comentarios y las preguntas. Y entonces, desde que se suponga que él es gay porque sus padres son gays, ¿no? Hasta si no has tenido algunas dificultades porque no ha tenido mamá, por ejemplo.
Y entonces aquí es donde empezamos a identificar, donde yo les invito a que bajen esta información a sus vivencias personales, a sus vivencias profesionales, y entonces podamos escuchar que una familia homoparental va a construirse con los mismos valores, con las mismas dificultades que cualquier otro tipo de familia. Más bien, lo que les va a suceder es que se van a tener que enfrentar a algo que las otras familias no, al cuestionamiento y a la presuposición de que lo están haciendo mal. Entonces, Gabriel es heterosexual, por si en algún momento alguno o alguna de nosotras se lo estaba preguntando. Y en esta misma entrevista él decía algo muy interesante. Él decía, yo soy heterosexual, pero tuve la oportunidad de cuestionarme si era heterosexual, de reflexionarlo. Y creo que esto me gustaría dejárselos a ustedes sobre la mesa para que lo lleven en su memoria, porque algo que generalmente no se da en el contexto de este sistema heteronormado es el cuestionarse si son heterosexuales. Y, y no es poca cosa. Las preguntas abren la reflexión y la reflexión genera una transformación para poder allegarse de recursos para tener una mejor vivencia. Si se cuestionan cuál es su identidad, entonces una persona podrá cuestionarse qué tipo de pareja le es más idónea, qué tipo de recursos son los que necesita, qué tipo de convivencia es la que quiere generar con las personas en su entorno. Y ustedes ahora podrán suponer que si empezamos con esta reflexión, pues la calidad de vida, la salud emocional, mental y física, por supuesto, tenderá a ser mucho mejor, ¿no? Porque nos estamos cuestionando. Y él tuvo la oportunidad de hacerlo. Eh, y tenemos, esta reflexión tiene su contraparte, porque por supuesto que ha habido cambios, por supuesto que hoy en día la realidad como la tenemos es distinta tan solo a como la vivieron dos generaciones o una generación atrás. Como se vivía las familias en los ochentas, no es una familia de hoy en día, pero ni siquiera una familia de los sesentas o de los setentas, en donde la posición del padre era diferente a como es la posición hoy en día, donde la posición de las mujeres, las madres, tenía un valor distinto. Han cambiado muchas cosas. Ha habido diferentes acciones que han modificado y mejorado los contextos en la salud, los contextos en lo legal, la estructura social, por supuesto, cada vez hay más apertura. Esto evidentemente no significa que todo esté bien, y nuestro reto es seguir generando que se den estos cambios, que se den estas transformaciones. Y aquí es donde cada uno, cada una de nosotras va a poder poner su granito de arena, porque será labor de cada una y cada uno de nosotros poder reconfirmar en nuestra labor cotidiana que la realidad que tenemos hoy en día, si bien ya no es la de antes, tampoco es la mejor para cualquier persona, ¿no? Porque hay muchas vulnerabilidades y hay muchas desventajas en muchos sentidos y que necesitamos empezar a ver la diversidad en esta realidad que tenemos hoy en día. Empezar a ver que la realidad no es una, que son muchas y varias realidades y muy diversas. Y empezar a cuestionarnos cómo de manera interna tenemos estos conceptos de las relaciones heterosexuales o heteronormadas, cómo estamos hablando de la realidad como si fuera una verdad absoluta, de cómo deben ser las cosas, porque si partimos de verdades absolutas y de este binomio del que les mencionaba hace un momento, difícilmente vamos a poder trascender con facilidad hacia las otras realidades que también existen. Pero el reto como profesionistas es que en algún punto las familias homoparentales se van a acercar a nuestros consultorios, se van a acercar a nuestros despachos, a nuestras oficinas y necesitarán una respuesta, porque nosotros, en teoría, estamos formados para atender, para resolver y para brindar alternativas.
Pero si nosotros no nos hemos salido de esta verdad absoluta dicotómica, entonces, donde hay una carga además de poder absoluta, entonces vamos a seguir reproduciendo estereotipos, prejuicios y desventajas hacia estas familias, ¿no? Y aquí les dejo esta reflexión porque cuando hablo de estos ideales heteronormativos, mi intención es que sigamos con esta perspectiva de género y sigamos pensando cómo hay solo dos categorías posibles y una de estas categorías es la que tiene el valor importante. No son las dos categorías iguales, no son las dos categorías en el mismo nivel y con las mismas posibilidades de desarrollo. Esta es la trampa de, el discurso cuando no lo analizamos y no lo reflexionamos. Y por eso el instrumento de la perspectiva de género es importante, porque cuando pensamos en este binomio heterosexual-homosexual, hombre-mujer, masculino-femenino, si lo analizamos, más bien si lo dejamos al aire, pues solamente parecieran dos categorías que quizás no son sinónimos y quizás son opuestas. Y lo dejaríamos ahí inocentemente pensando que tienen en la vivencia el mismo valor y no es verdad. En la vivencia, la realidad es que heterosexual y homosexual son categorías con valores distintos, donde el poder lo tiene el concepto heterosexual y gracias a ese poder, el concepto de homosexual puede vivir violencia, por ejemplo. Lo mismo sucede con el concepto hombre y mujer. Quien tiene el valor, quien tiene la posibilidad de significar un valor más importante, solo una categoría, en este caso hombre. Todo lo que no es hombre, como lo mencionábamos en alguna diapositiva hacia atrás, entonces será propenso a recibir alguna violencia, discriminación o a ser segregado. Y ahí es donde empiezan a surgir estas relaciones de poder que empiezan a crear dificultades. Y por eso me parece importante que lo analicemos y no lo dejemos de lado, porque esto es lo que podemos aportar nosotros y nosotras como, como profesionales, insisto, pero sobre todo como personas, como seres humanos. Recordemos que la homosexualidad se ha retirado de los libros de desórdenes psiquiátricos, de las conductas atípicas, hasta de los marcos legales como delitos por lo menos en la mayoría de nuestro mundo, del mundo occidental, desde hace varios años. Y esto no ha sido solo un capricho, hay estudios, hay evidencia científica, hay un sinfín de análisis que se han realizado desde la terapia familiar, desde la psicología, desde diversas disciplinas de la salud sociales, en donde se han analizado parejas del mismo sexo, se han analizado las relaciones de crianza de los gays y las lesbianas con sus hijos, se han analizado los matrimonios heterosexuales que en el transcurso de su ciclo vital descubrieron que alguna de las partes era homosexual. Y se han analizado familias que son heterosexuales que tienen hijos gays, ¿no? Que pertenecen a la comunidad LGBT. Em, y a lo largo de estos estudios, con estas categorías, con estos ejemplos que yo les pongo, que puede haber todavía más situaciones, no se han descubierto diferencias significativas. Y lo pongo en estos términos porque así está en la literatura. Pero si lo bajamos a la realidad, significa que las diferencias que tenemos son las diferencias que todos los seres humanos y que todas las familias tenemos a la hora de desarrollarnos y de construirnos. Pero que solo por el hecho de que los padres sean del mismo sexo o de que los padres en algún punto se den cuenta que eran homosexuales y entonces se separen y formen una nueva familia con los hijos anteriores y con una pareja nueva de su mismo sexo, o que los padres heterosexuales en el transcurso del desarrollo de sus hijos se den cuenta que tienen hijos de la comunidad LGBT. Nada de esto va a hacer que esta familia tenga un desempeño más inadecuado o menos eficiente. Y la preocupación de muchas personas que pertenecen a las familias diversas es que lo que sí van a enfrentar serán
estos cuestionamientos, estas preguntas excesivas y que son dificultades añadidas al desarrollo y a las dificultades naturales de las relaciones. ¿Sí? Y es que acá, con esto entonces, algo que vale la pena que podamos, insisto, como personas, como profesionales, em, no omitir, no dejar en nuestro tintero, es que hay elementos que podemos nosotros retomar, que hay cosas que podemos hacer y que van a tener una aportación significativa en los diversos tipos de familia, en las familias diversas y en las familias homoparentales, en este caso. Y algo que nos puede ayudar para hacerlo de una manera mucho más eficiente es pensar en el tiempo. Vean que es algo muy sencillo. Pensamos en el tiempo como cuando miramos el reloj y en el transcurso de minutos y de horas, de días, meses, años, ¿no? Pero bajémoslo a una categoría de análisis realmente a conciencia y, y estamos viviendo en un tiempo donde vamos a tener reacciones de sorpresa, pero es natural, es decir, cualquiera de nosotros, de nosotras, en nuestros despachos, en nuestras consultas, en nuestras oficinas, si se nos llegase a acercar una persona de la diversidad o una familia diversa a consultarnos algo o en nuestra vida cotidiana, coincidimos en el cine, en el restaurante, en una reunión familiar con una pareja del mismo sexo que tenga hijos o no, entonces nos vamos a sorprender probablemente, porque no es parte de nuestro contexto cotidiano. Pero esto es normal. Y si partimos de esto, de que la sorpresa es una reacción normal, entonces podemos darnos la oportunidad de saber qué sigue después de la sorpresa. Que la sorpresa no sea motivo de rechazo es importante, que sea motivo de curiosidad, de querer conocer, de querer entender. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Em, También la categoría del tiempo tiene una dimensión subjetiva, aparte de esta dimensión objetiva del transcurso de las horas, ¿no? Del conteo que hacemos en el calendario. Y es que el tiempo no solamente nos dice cómo han ido evolucionando y transformándose las cosas en nuestra cultura, en nuestro contexto, sino también el tiempo es subjetivo, lo que cada persona ha tenido que pasar para saber quién es, para entender cómo es, para saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y entonces eso, el tiempo que ha invertido, se vuelve parte de sus metas, se vuelve parte de sus objetivos para conseguir una pareja y para formar una familia. Recordemos que la identidad además se construye a lo largo del tiempo, evoluciona y se transforma. Y la identidad de género también. Y además se refuerza, se fortalece, porque en este transcurso, con estas dificultades que hablábamos, pues también van allegándose de otros recursos que no solo les permitan lidiar con las dificultades naturales, llamémosle, ¿no? Esperadas del desarrollo y del crecimiento que cualquier persona va a tener, sino aprendemos a construir recursos, a llegarnos de recursos que nos puedan fortalecer la identidad para hacerle frente a las otras dificultades y a estos otros retos. Pero esto siempre será y deberá ser, y es lo que tenemos que fomentar, que esta es parte de nuestras aportaciones, con el soporte emocional adecuado de nuestra gente cercana, reconociendo otra vez que el tiempo en esta categoría de análisis mucho más específica, también cada persona tendrá su tiempo para aceptar, para entender, para comprender y entonces para poder compartir lo que pueda compartir como aportación positiva hacia la otra persona, en este caso hacia las parejas y familias homoparentales, ¿no? Pero se dan cuenta entonces que el tiempo no es poca cosa, pero a veces se nos olvida que el tiempo hace todo esto. El tiempo por sí mismo, no, estoy hablando del tiempo como categoría donde nosotros como personas, como individuos, participamos y hacemos algo, tenemos injerencia. Y entonces, algo que quiero también compartirles, sumando a esto del tiempo, es que
podemos aportar desde el momento en que encontramos cuál es la pauta que nos conecta. Em, Reconozcamos que como personas, como profesionistas, ya tenemos algún prejuicio. Ya estamos presuponiendo algo casi en todas las circunstancias. Y esto no necesariamente es malo. Sin embargo, en este terreno, en particular de las familias diversas, tenemos que ser muy objetivos, tenemos que estar muy atentos a los prejuicios que podrían dañar la relación saludable que vamos a construir con las familias homoparentales, ya sea una relación profesional o una relación personal, porque, insisto, puede ser que nuestra familia sea diversa y no lo sepamos. En algún grado de parentesco, nuestra familia ya es diversa, esto también por estadística ya se ha comprobado. Entonces, podemos estar afectando las relaciones saludables que podemos formar con estos prejuicios que tenemos. Pero empecemos por identificar nuestros prejuicios, porque de la misma manera en que yo como terapeuta familiar podría tener algún prejuicio acerca de ciertas actitudes o de ciertos grupos o de ciertos sistemas humanos, seguramente el consultante tendrá sus propios prejuicios acerca de mí, de mi profesión o de mi ejercicio, porque seguramente ha tenido experiencias, quizás no tan agradables, con otros profesionales, con otros contextos que le han dado evidencia y que ese prejuicio por alguna razón existe, como el mío. Pero si somos conscientes de esto, lo podemos trascender. Y ser consciente de eso es darnos cuenta que muchas veces en nuestras consultas, en nuestras oficinas, en nuestros despachos, estamos replicando, reproduciendo estos modelos que generan prejuicios, que generan discriminación, porque nuestras prácticas profesionales podrían estar insertas en estos modelos donde el poder está únicamente en una categoría de estos conceptos que recuerdan, de estos binomios, y, y que podrían poner este binomio por encima de la necesidad o del interés del ser humano que tenemos enfrente. Es decir, no omitamos esto porque podemos transformarlo y entonces podemos empezar a ver, a mirar con mayor conciencia la necesidad, el interés, el valor de la persona em, antes que mirar si pertenece a alguna de estas categorías, heterosexual, homosexual, hombre, mujer, rico, pobre, ¿no? Y entonces podemos empezar a atender desde la propia diversidad. Podemos empezar a colaborar en el desarrollo saludable. Y desde acá, pues lo que quiero compartirles entonces es que en la actualidad, algo que nos vamos a enfrentar cada vez más es que aunque las familias diversas, las familias homoparentales, reitero, no son algo de, de, de nuestros años actuales, ¿no? Em, con estas transformaciones positivas que se han dado en diversas regiones y diversos lugares, tenemos el reto como profesionales de tener un rol diferente. Y algunas de las herramientas que yo les puedo compartir para que puedan empezar a transformar su rol no solo como profesionales, insisto, sino como seres humanos, como personas, es que nos demos la oportunidad de escuchar a nuestros clientes, a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Em, Pongámonos en la posición de escuchar. De repente se nos olvida escuchar y en cuanto oímos algo, inmediatamente ya tenemos una respuesta. Piensen en este ejemplo de cuando alguien está discutiendo y en lugar de que la otra persona escuche, replica el argumento. Y entonces esa discusión no va a ir a ningún lado. Eso nos pasa hasta en la práctica profesional. Cuando llega el paciente a nuestro consultorio, yo médico empiezo a escuchar síntomas y entonces empiezo a hacer un diagnóstico, empiezo a hacer un cuadro diferencial y entonces empiezo a descartar signos y síntomas y empiezo a pensar en un diagnóstico. No quiero decir que esto esté mal, pero hay ciertos contextos en donde no nos va a ayudar.
En este contexto en particular, algo que se pierde el personal médico es de saber quién es su paciente, porque está escuchando síntomas, porque está escuchando signos nada más. Y entonces piensa en un órgano o en un sistema del cuerpo humano. Y se le olvida que ese órgano es parte de una persona y que esa persona es parte de una familia y que esa persona tiene relaciones saludables o no con las personas de su familia y que eso podría ser que haya venido sola a la consulta o que la estén presionando para irse rápido, que haya dejado sola a sus hijos porque tuvo que venir a consulta y porque nadie la pudo acompañar. Si nos damos cuenta, por eso pongámonos en la posición de escucha, ¿no? Y tengamos una actitud de curiosidad honesta. Cuando hablo de esto, es un poco lo que les mencionaba hace un momento, em, tiene que ver con escuchar, con no anticiparnos, con realmente querer saber qué es lo que está sucediendo y no anteponer el prejuicio o el diagnóstico o la respuesta, sino más bien conocer cómo ha venido siendo la historia de esta persona que nos habla, que tenemos enfrente, de esta familia que ha llegado con nosotros, eh, de esta experiencia que estamos compartiendo con estas personas, con esta pareja del mismo sexo que no tiene hijos o que tiene hijos en este restaurante o en esta fiesta familiar, porque hay una evolución, hay una historia detrás de eso. Y si tenemos esta curiosidad honesta o la vamos a escuchar, y a partir de esto podemos entender quiénes son esas personas, quién es esta familia en su momento actual. Reconozcamos, como ya lo mencionábamos, que la lectura que estamos haciendo está influenciada por nuestras propias premisas y experiencias. Y entonces, en lugar de dejarnos llevar por estas premisas, por estas experiencias previas, mostrémonos de manera positiva, porque tener prejuicio es natural, no siempre es correcto, pero como no siempre es correcto, entonces si lo reconocemos, lo podemos poner al servicio de la persona y de la familia que tenemos enfrente. Y si me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para sentirme mejor en este momento? Y con eso poder ayudar de mejor manera, entonces estamos dando un salto que generalmente no hacemos. A partir de eso, el interés por lo que nos dice la persona, por lo que nos cuenta la familia, se va a incrementar y va a ser distinto, porque vamos a escuchar no solo lo que nos está diciendo, sino nos vamos a cuestionar qué estará pensando. Nos vamos a preguntar o cuestionar si realmente le estamos dando la confianza para que nos cuente todo lo que nos quisiera contar. Y si realmente estoy preguntando lo esencial y lo importante, porque a lo mejor en mi propio diálogo interno, como yo ya obtuve un diagnóstico, ya no me interesa saber más cosas, porque yo ya sé cuál es el resultado y cuál va a ser el tratamiento, y entonces yo ya no hago más preguntas. Entonces me podría estar perdiendo de otras cosas. Insisto, hay momentos, hay lugares en donde es útil. Recuerden mi declaración de límites y alcances, el disclaimer del principio, ¿no? Solo estoy obviando que hay otros espacios, que hay otras condiciones, circunstancias en donde hacer esto lo único que va a hacer es entorpecer la relación que estamos construyendo. Hay que escuchar a la otra persona lo que nos dice verbalmente, pero hay que tener curiosidad sobre lo que pudiera estar pensando y que no nos dice, y al mismo tiempo sobre lo que nosotros estamos pensando que nos podría estar limitando o no. Y entonces empezamos a ver la realidad como es, una verdad, una realidad que es circular, en donde yo me estoy relacionando con otra persona y esa persona es parte de un sistema como su familia y esa familia está inserta en un contexto y ese contexto tiene ventajas y desventajas, igual que yo vengo con una pareja, vengo de una familia con ciertas características. En la vida cotidiana, en nuestra realidad, raramente las cosas son causales y lineales, me explico. Raramente solo son de A tendiente a B. Em, en nuestra realidad es circular, ¿no? Y nuestra realidad generalmente hay una ramificación muy intrincada entre dos puntos. Y si somos conscientes de eso, vamos a ser también conscientes de cómo se está jugando el poder en estas relaciones. Y entonces vamos a poder identificar de una mejor manera cómo ayudar, cómo resolver
o cómo convivir de una mejor manera y más saludable. Y creo que esto es un poco de las reflexiones que quería transmitirles y que quería compartirles. Se darán cuenta entonces que cuando hablamos de las perspectivas actuales de las familias homoparentales, el reto, las perspectivas actuales es el reto de nosotros, los que no estamos incluidos en estas familias homoparentales en el grado directo. em, ¿Y cómo le podemos hacer para que la vivencia de todos los seres humanos, independientemente del sistema al que pertenezcan, del sistema familiar, de la familia, del tipo de familia que tengan, sea saludable? Y, y, mm, y con esto cierro porque realmente quiero desearles que ustedes, con esta reflexión, con estas ideas que yo les pude traer, puedan encontrar en cada uno y en cada una de sus familias los espacios más saludables para que se puedan desarrollar y puedan potencializar el amor que al que tienen derecho y el que están buscando. Muchísimas gracias por escuchar, por su atención.